7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. En este programa hemos conversado con el jefe de la misión de Médicos Sin Frontera de Colombia y también con el presidente de la Cruz Roja de Panamá sobre el paso de migrantes, tanto de venezolanos como de otras nacionalidades por la selva del Darién o el infierno, como le llaman muchos, para tratar de presentarles esta realidad. Hoy conversaremos con la directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk. Buenos días, Tamara, gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos y quisiera que nos pusieras en contexto sobre la situación tan compleja que se está viviendo en la selva del Darién y si manejan algún tipo de estadística sobre el paso de las personas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, lo que nosotros hemos podido documentar es que han aumentado enormemente la cantidad de personas que cruzan por el Darién en el último tiempo. Solo para darte una idea, en el transcurso del mes de junio cruzaron 15.600 personas, de ellas 11.300 son venezolanos, es la nacionalidad más Alta. grande en cuanto a números, y si comparamos esto, para darte un parámetro de comparación con junio del año pasado, en ese mes hubo un total de 10.200 personas que cruzaron el Darién y de esas solo 205 eran venezolanos. Así que estamos viendo un aumento exponencial del total, así como de la cantidad de venezolanos que están cruzando el Darién. Y lo que vemos es que al cruzar enfrentan caminos peligrosos que tienen que tomar por cuestiones naturales, pero además están expuestos a abusos, amenazas y a todo tipo de problemas porque es un cruce muy, muy peligroso. Sí, hemos visto transitar no solamente personas adultas, sino también personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas, y a pesar de que continuamente en los medios de comunicación y en las redes sociales se muestra todos los abusos a los cuales son sometidos, mucha gente dice desconocer de esta realidad. Quisiera que nos hablara un poco acerca de su perspectiva en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos que se violan en esta selva? ¿Realmente la gente no tiene información? ¿Qué han hecho los cuerpos de seguridad en este sentido? Mira, primero me gustaría darte un dato sobre el tema de los niños que mencionabas, porque es Ujú. muy importante lo que estás diciendo. En el año pasado, de las 133.000 personas que cruzaron, 29.000 eran niños y niñas. Wow. Algunos de ellos cruzan totalmente solos, otros se Ujú. separan de sus padres. Y terminan haciendo este trayecto peligroso como menores no acompañados, que hace que se expongan a mayores peligros. Lo que nosotros hemos podido documentar es lo siguiente, digamos, hay vulneraciones que se dan en el trayecto, como mencionaba, digamos, hay cuestiones naturales que son muy poco propicias para el traslado de los migrantes que lo hacen a pie. Mayormente quienes tienen un poco de dinero pagan un barquito para hacer una parte por el río y tener que caminar solo entre 2 y 5 días. Quienes no tienen esos $300, que es lo que cuesta ese trayecto por el agua, tienen que caminar entre 6 y 10 días y se exponen a abusos por parte de grupos ilegales que operan abiertamente en ese área. Y el problema que vemos aquí es no solo lo que sufren en el trayecto, sino también cuál es la respuesta al llegar. No hay una adecuada respuesta humanitaria ni tampoco de investigación de los delitos una vez que llegan del otro lado. Entonces tenemos vulneración de derechos por la falta de protección en el trayecto y también por la falta de respuesta adecuada una vez que llegan del otro lado a Panamá, estos migrantes habiendo sido víctimas de abusos que en sus casos más graves vemos incluso casos de violación sexual. Tú decías que habían entrevistado a gente de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras ha registrado entre enero y mayo de este año 89 casos de abuso sexual contra migrantes que han cruzado la selva del Darién. No es poca cosa.
Sí, e incluso nos hablaban de que ellos tienen unos puestos de atención médica establecidos y si la persona pues no tenía la capacidad de llegar hasta ahí, ellos no podían brindarle más apoyo. Nos hablaba acerca de en qué condiciones llegan las personas allí con unos daños psicológicos bien importantes y quisiera que nos hablara acerca de justamente cómo se ven afectados, porque muchos de ellos son víctimas de ese deseo de cambiar de vida, compran la idea del sueño americano, se les venden planes turísticos sin saber realmente a qué se están enfrentando. Así es, y creo que lo importante aquí tú hablabas del sueño americano. Nosotros entrevistamos gente que venía desde otros países y que hace tiempo habían salido de Venezuela y otros que acababan de salir de Venezuela por la cuestión humanitaria, algunos por cuestiones de persecución, em, pero este trayecto es peligrosísimo y lo que nos decía mucha gente a la cual entrevistó el equipo que estuvo en el Darién es que lo hacen porque no tienen otra posibilidad de llegar más cerca a Estados Unidos debido a los requisitos de visa que están imponiendo en México, en algunos países centroamericanos. Entonces, al no poder volar hacia más al norte y estar más cerca de Estados Unidos, se ven obligados a hacer este trayecto a pie y cruzar por la selva del Darién. Y es muy importante esto porque cuando pensamos en esta situación, también tenemos que pensar en qué maneras tenemos para evitarlas. Y una de las maneras es generando una mayor respuesta adecuada a la migración en distintos países. Y estos requisitos de visa, si bien son legítimos por parte de los estados, la consecuencia es que está empujando a más gente a cruzar por el tapón del Darién, enfrentando todo este tipo de abusos. Y también vimos en cuanto a los números un aumento exponencial de casos en México. Si uno ve el número de detenciones en México, por ejemplo, entre enero y abril de este año, hubo más de 6.000 venezolanos que fueron detenidos eh, como migrantes en México, comparado con el mismo periodo del 2021, en ese momento fueron solo 96. Y lo mismo ocurre con la cantidad de solicitantes de asilo, mientras en todo el 2021 hubo más de casi 6.200 casos de solicitantes de asilo venezolanos, solo entre enero y abril de este año hubo más de 4.200. Entonces creo que esto es lo que estamos viendo es un aumento de la migración que es imparable. Entonces lo que tenemos que ver es cómo generar las condiciones para que la acogida sea más favorable y no los impulse a trayectos peligrosos donde se vulneran sus derechos. ¿Qué le diría usted a la población de migrantes? Cada quien tiene sus motivos y es una decisión muy personal, pero hemos visto dentro de la comunidad venezolana muchísima preocupación por la cantidad de estadísticas de muertes cada día que se ven en la selva del Darién y vemos que la gente no para. ¿Considera que son suficientes los puestos que se han establecido de control entre Colombia y Panamá? ¿Cuál debería ser la política migratoria que asuman los países? Porque muchos analistas políticos han señalado que no se ha establecido de manera armónica, integral, una política migratoria que le dé respuesta a la solicitud de estas personas. Mira, yo creo que hay que resaltar que esto es un problema regional, que no hay un solo país que lo pueda solucionar. Ese es un hecho. Y el otro es que la gente sigue saliendo. Mientras la situación en Venezuela siga siendo la que es, la gente va a seguir saliendo del país. Creo que la dolarización es un espejo de una parte muy pequeñita del país, en Caracas y en alguna otra ciudad del interior, donde pareciera que las cosas están mejor, pero cuando uno habla con gente que está en otros lugares del país, sabe que la situación sigue siendo muy complicada. Lo que yo resaltaría es lo siguiente. En junio de este año hubo una reunión de países en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, que fue digamos, hubo mucha repercusión sobre quiénes estaban invitados y quiénes no. Pero lo importante, una de las cosas importantes que salió de allí fue una declaración que se llama la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que se firmó durante la Cumbre de las Américas y la firmaron más de 20 países, donde hay compromisos claros para fortalecer y ampliar las vías para que
todos puedan migrar y solicitar asilo de forma segura y legal. Entonces creo que es importante agarrarse de esa declaración que fue impulsada por Estados Unidos, donde hay enormes problemas para proteger los derechos de quienes intentan ingresar y solicitar asilo al país, para impulsar una política regional migratoria que proteja derechos y que además asegure rendición de cuentas de quienes cometen abusos contra los migrantes. Porque, como te decía, no van a dejar de moverse. La migración es uno de los fenómenos regionales más importantes que estamos viendo ahora. Lo que hay que hacer es manejarla de la manera más acorde a los estándares y las obligaciones en materia de derechos humanos posible. Sí, cuando hablábamos con los representantes de la Cruz Roja y de Médicos Sin Frontera, nos describían los testimonios que reciben a diario, lo difícil que es el tránsito, no solamente por lo inhóspito de esta selva, que recientemente veíamos un video que se hizo viral de un jaguar caminando detrás de un venezolano, sino también todas estas redes que funcionan en esta zona donde extorsionan, roban, violan, cometen abusos a la población y la triste realidad de los padres cuando pierden a sus hijos en este camino. ¿Cuál es el testimonio que más le ha impactado a usted y cuál es la ayuda, la colaboración y el apoyo que presta la organización que representa? Mira, de las historias que yo escuché de nuestro equipo que estuvo allí, te diría que la que más me llegó es la historia de una mujer haitiana que llegó a Panamá a punto de dar a luz y no había nadie que la atienda. De hecho, una persona que trabaja conmigo que habla francés y no habla creol fue quien la ayudó a traducir mientras improvisaron un lugar para que diera a luz a su bebé. Eh, es un caso extremo de la vulnerabilidad de quienes cruzan, porque hacer ese camino con los animales, con las cuestiones de climáticas y con los abusos a punto de dar a luz, te demuestra la desesperación que la gente tiene para llegar, incluso en esas circunstancias, y la falta de atención adecuada al llegar para poder tener un bebé en condiciones elementales. No creo que ese fue un caso que a mí me tocó particularmente cuando me lo relataron, y creo que eso es lo que tenemos que pensar, que estas son ciudadanos de a pie, que lo que quieren es un futuro mejor y que incluso en esas circunstancias están dispuestos a enfrentar ese tipo de situaciones como cruzar el tapón del Darién. Cuando una persona siente que se le vulneraron sus derechos humanos, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es la asesoría que ustedes brindan? ¿Tienen atención psicológica para esas personas? Una vez que pasan a este lado, ¿cuál es la realidad que ellos viven? Bueno, cada organización tiene su mandato. Nosotros no hacemos el trabajo de brindar atención psicológica, sino lo que tratamos es de impulsar una respuesta más adecuada por parte de las autoridades, y hemos tenido reuniones con autoridades en Panamá para aumentar la respuesta humanitaria, para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias que sí están haciendo el trabajo de recepción y ayuda a los migrantes. Mi recomendación sería tratar de hacerse eh, un espacio para hablar con las autoridades, que a veces es muy difícil. Nosotros estamos tratando de impulsar que exista representantes de la fiscalía allí para que puedan presentar una denuncia, para que se puedan investigar estos delitos y tratar de impulsar mayor asistencia humanitaria allí para que tanto las autoridades como las organizaciones humanitarias puedan tener un espacio para brindar asistencia humanitaria que es muy necesaria por las circunstancias que están atravesando. Hasta ahora, esta es una zona considerada de impunidad. ¿Cuáles serían las bandas que funcionan allí? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, yo creo que ahí ese es un tema muy complejo que hay que precisamente investigar cabalmente, porque parte de la impunidad es que es como si fuera tierra de nadie y que cada uno puede hacer lo que quiere. Creo que ahí hay una responsabilidad tanto de autoridades de ambos lados de la frontera para poder investigar estos delitos y asegurar seguridad para quienes tienen el derecho a migrar de forma segura y legal.
Muchas personas se preguntan si hay la disposición de los gobiernos a atender de manera prioritaria el tema migratorio cuando estamos bajo el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, bajo lo que está pasando con los alimentos y la inflación en la economía mundial. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se está viviendo en este momento? ¿Es prioritario el tema de la migración? Debería serlo. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. El tema migratorio es uno de los principales problemas que tenemos en la región. A veces la atención de los medios, de las autoridades, se disipa por otras cuestiones más urgentes y esto queda como pendiente, como un asunto que está ahí, eh, pero no le prestamos tanta atención. Pero no se va a ir a ningún lado. Entonces debería continuar siendo una prioridad para las autoridades y creo que es importante que reconozcamos que aquí estamos hablando de un fenómeno que obviamente afecta a los venezolanos, que hay más de 6 millones de venezolanos que han salido del país, pero también afecta a otras nacionalidades. Hay haitianos, hay cubanos que están cruzando el tapón del Darién y todas estas son personas que salen de países donde la situación de derechos humanos y del Estado de Derecho es grave. Lo mismo ocurre con nicaragüenses que escapan de la represión de Daniel Ortega. Entonces me parece que es importante, por un lado, que los estados continúen prestando apoyo para que quienes se vean obligados a salir puedan tener una acogida con un estatus legal que les permita rehacer sus vidas, que puedan hacer un trayecto migratorio que sea seguro y legal, y por otro lado no olvidar cuáles son las razones por las cuales se van. Entonces debería ser parte de una política exterior consistente en materia de derechos humanos, poder cuestionar y abordar las cuestiones de fondo que generan esta migración masiva en América Latina. Un placer poder compartir esta entrevista. Gracias por poner en contexto a la audiencia sobre esta difícil realidad. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Feliz día, muchas gracias a ustedes. Amigos, estábamos conversando con Tamara Tarasiuk. Ella es subdirectora de Human Rights Watch para las Américas. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.